Estar juntos esta mañana para poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, pero también para estudiar y aprender de su sagrada palabra. Esta mañana quiero compartir con ustedes que nosotros somos vivos en Cristo. Y esa parte es muy especial entenderla porque necesitamos ver la forma en que Dios obra en nuestras vidas y va haciendo cambios a medida que nosotros se lo permitimos. Yo quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 2, verso 13. Vamos a partir de esa lectura inicial para ir viendo lo que la palabra del Señor tiene para nuestra vida. Colosenses 2:13. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas porque estaban llenos de dudas de cómo vivir la vida cristiana. Porque recuerde que tenemos la naturaleza humana, carnal, pero también tenemos la naturaleza divina. Entonces, lamentablemente, digo yo, no podemos aislarnos de la naturaleza humana, carnal. Siempre la vamos a tener hasta que muramos o hasta que Cristo venga a llevarnos a su gloria. Pero mientras estemos en esta tierra, nos toca mantener esa lucha fuerte. Y entonces la palabra del Señor dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él. ¿Vienen en ayuno hoy? ¿O no desayunaron bien? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo dice? Os dio vida juntamente con Él. Gracias, hermana. Os dio vida Juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. todos los pecados. Cuando aceptamos a Jesús, todo cambia. Lógicamente no es un cambio de manera inmediata, porque lo inmediato, lo instantáneo solo es el café y las sopas. Pero la vida del creyente no cambia de la noche a la mañana, lógicamente y de manera paulatina otra vez. A la medida que yo le permito al Señor a hacer cambios en mi vida, meter su mano en mi vida, Él va cambiando y transformando nuestro estilo de vida. Entonces los cristianos somos nuevas criaturas en Cristo. El Espíritu Santo hace en nosotros una nueva naturaleza a través del nuevo nacimiento. Cuando yo vengo y le digo: Señor, te acepto, estoy permitiendo que su reino venga a mi vida, estoy permitiendo que su naturaleza venga a mi vida. Entonces se implanta en el ser humano la naturaleza divina. Y esto es bien importante entenderlo y conocerlo, porque nosotros somos seres espirituales. Ya no somos de este mundo. Ciertamente vivimos acá, trabajamos acá, estamos aquí, pero dice el apóstol Pablo, que nuestra ciudadanía ya es del reino celestial. Entonces, cuando logramos entender esa dualidad de la vida, esa dicotomía de la vida, en que hay naturaleza divina, pero también está la naturaleza que heredamos de Adán, entendemos la forma en que luchamos en esta tierra. Entonces, esa es la característica del ser humano que vive en Cristo Jesús, que hay una lucha entre la vieja y la nueva naturaleza, y cada naturaleza pelea por tener el primer lugar. Esos momentos en que usted dice: ya no quiero. Esos momentos en que no nos dan ganas de leer la Biblia, no nos dan ganas de orar. Esos momentos en que nos levantamos y vemos que está lloviznando y nos metemos más entre la chamarra en lugar de levantarnos y venir a la iglesia. Es la lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. La vieja naturaleza lógicamente siempre quiere llevarnos al mundo y al pecado, y la nueva naturaleza siempre quiere acercarnos a Dios. ¿Han sentido esa lucha? ¿Sí? Entonces la victoria siempre va a depender a qué naturaleza le dediquemos más tiempo. Si nos dedicamos a fortalecer a nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza carnal, entonces lógicamente vamos a vivir una vida mundana y pecadora, aunque vengamos a la iglesia.
Pero si nos dedicamos a fortalecer a la nueva naturaleza, seremos personas santificadas, puras y santas para Dios. Entonces, esta terrible lucha que hay y que existe, siempre va a depender bastante de mí, porque todo lo bueno y lo perfecto viene de Dios. Él siempre quiere todo lo bueno y lo perfecto, pero la gran pregunta es, ¿qué quiero yo? Y desde Adán empezó el conflicto. Dios le marca las normas de la existencia en el huerto, y el ser humano elige hacer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces toda la raza humana, desde Adán hasta el día de hoy, venimos luchando con esa naturaleza pecaminosa que siempre quiere hacernos ir en contra de la voluntad de Dios. Y entonces la gran pregunta, ¿qué hago, pastor? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede vivir para Dios o no se puede vivir para Dios? Y entonces, en primer lugar, debemos de entender que estamos completos en Cristo. Los colosenses, tal y como estamos nosotros hoy, habían aceptado por fe a nuestro Señor Jesús. Ellos habían aceptado a Cristo Jesús por la fe, y entonces nosotros necesitamos entender eso. Vayamos al verso 6 del mismo capítulo 2. Capítulo 2, verso 6. Y dice la palabra del Señor: por tanto, De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Qué significa andar en Él? Y vea, andad en Él. Cuando el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia de Colosa, andad en Él, está recordando que Jesucristo dijo: yo soy el camino, Y la verdad. yo soy la verdad Y la vida. y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas: andad en Él. ¿Qué quiere decir? Yo conozco el camino de Cristo, entonces mi tarea, mi función es andar en ese camino, porque hay más caminos. Hay un camino a la izquierda, hay un camino a la derecha, hay otro camino para atrás. Pero la Biblia dice: por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, Andad en Él. andad en Él. La pregunta esta mañana es: ¿en qué estoy andando yo? Hay tanto en qué andar. Este mundo ofrece opciones variadas. Usted solo escanea el código QR y entonces el mundo le da todas las opciones que hay, le saca todo el menú. Pero mi Biblia dice: andar En Él. en Él. ¿Estamos andando en Él? ¿Estamos en el camino verdadero? Porque es tan fácil salirse. Un poquito ya estoy en la izquierda, un poquito ya estoy en la derecha. Y no estoy hablando de política. ¿Ya? Debemos de andar en el camino que nos trazó Cristo Jesús. Debemos. Y entonces cuando el apóstol dice andar en Él, nos está hablando en un verbo que está en tiempo continuo. Anduvo ayer en Él, ande hoy en Él y ande en Él mañana y siempre. Vea que el apóstol Pablo usa un verbo en tiempo continuo. Andad. Ande siempre en Él. En el trabajo, ande en Dios. En los estudios, ande en Dios. En la calle, ande en Dios. Con los amigos, ande en Dios. Porque no podemos ser unos aquí en la iglesia y otros en la casa o en el trabajo o en la calle. Esos son diversidad de caminos. Y hay un solo camino. Entonces el apóstol dice que yo debo estar completo en Cristo, andar en Él con el mismo ánimo, con la misma pasión, con la misma necesidad, con el mismo amor. Y debemos estar seguros de que estamos arraigados en Él. Vea lo que dice el verso 7, 2:7. Colosenses capítulo 2, verso 7. Y dice la palabra del Señor: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y el apóstol Pablo usa para iniciar esta exhortación a la iglesia de Colosas, usa un término muy aplicado en el campo jurídico: el arraigo. Cuando
a alguna persona que está en conflictos con la ley se le dicta arraigo, quiere decir que no puede salir de la circunstancia donde lo pone el juzgador. Si el juzgador le dicta un arraigo domiciliario, quiere decir que el sindicado no puede salir de la casa. Si le dicta un arraigo departamental, no puede salir del departamento. O si le dicta un arraigo nacional, quiere decir que solo puede andar en las fronteras y no puede salir. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que debemos estar arraigados en Cristo. Otra vez, no se salga del espacio de Cristo. ¿Ya? Porque si se sale, entonces ya hay una causa penal que perseguir ahí. Está violando la ley. Arraigado en Cristo es que yo debo estar parado en ese lugar, parado en ese camino y no salir de ahí. Luego utiliza un término de construcción y dice, y sobre edificados en él. La edificación, alguien trabaja en albañilería, en construcción, uno sabe que hay que poner bien los cimientos, ponerle el hilo de plomo ahí, el nivel, e ir poniendo los bloques de tal manera que la pared sea sólida y firme. Entonces se puede ir edificando. Usted ha visto edificios de 1, 2, 18 pisos y no se caen. ¿Por qué? Porque han sido sobreedificados sobre una base firme. Cuando usted vino a Cristo Jesús, se edificó en Él. Y entonces siga sobre edificándose en Él. No se sobreedifique de mentiras, de cosas así, sino que debe estar en Cristo Jesús. Y cierra diciendo, y confirmados en la fe. Confirme. ¿Ha visto usted que a veces va uno a un lugar y saca uno su billetito de 500 lempiras y lo ponen en una maquinita que da luz? ¿Qué está haciendo ahí el cajero? Confirmando si el billete es verdadero. Entonces nosotros siempre debemos de ir ante Cristo y confirmar si sigo fiel en Él. No sea que ya me haya descarriado un poquito. Debo de confirmar si realmente estoy en Él. Entonces, el apóstol Pablo nos da 3 elementos que debemos de pensar y analizar en nuestra vida. Número 1, nos da un arraigo. Y un arraigo que nos circunscribe al espacio de Cristo. Número 2, nos dice sobreedifique. No se quede ahí enanito. Existe la enfermedad que se llama el enanismo y es por problemas de una glándula y no crecen más. A veces espiritualmente nos da la enfermedad del enanismo y nos quedamos ahí. Acepté, ahí estoy. Ni siquiera me pueden cambiar de lugar de silla en la iglesia. Ahí estoy en el mismo lugar. Eso es un enanismo. Hay que tener crecimiento porque el apóstol dice sobre edificados en Él. 3 elementos bien importantes para entender, amados hermanos, que en Cristo estamos completos. Entonces, el arraigo es echar raíces ahí en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene amenazas. Una de las grandes amenazas que tiene la fe desde un inicio son las falsas enseñanzas. Ahora con nuestra era digital, con tanto canal de difusión que hay tanto predicador en las redes. Yo me atrevo a decir que el 99.9% es enseñanza falsa. Un 1% es enseñanza verdadera. Pero en lo que yo me pongo a investigar si sí o no, mi mente se puede llenar de duda. Tenga cuidado con lo que oye, con lo que ve. Hay muy buenos motivadores cristianos, ¿ya? Pero muy pocos que están enseñando la verdad de Dios. La mayoría que está en redes son motivadores. Usted puede, usted va a ir adelante. Pero nunca le van a hablar que usted va a luchar, que usted va a sufrir. Nunca le dicen que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Entonces, una de las grandes amenazas para nuestra fe son las falsas enseñanzas. La otra es la cultura. Miren, la cultura ha diseñado para nosotros graves problemas, y no solo hoy,
el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Colosas, le está escribiendo de los grandes problemas culturales que tenían ellos con el pensamiento griego por un lado, con el pensamiento latino por el otro, a través de Roma, y lo que hoy conocemos como el mundo greco-romano, que tenía una cultura tan inmoral, tan pervertida como nuestros días de hoy. Había homosexualismo, había lesbianismo, había de todo. Todo lo que nosotros vemos hoy no es nuevo, ya ha existido. ¿Por qué cree que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por la gran cantidad de inmoralidad que había. Hoy es igual, y por eso nuestro mundo está al borde de la destrucción una vez más, para que Cristo venga y surja la nueva humanidad. Entonces yo debo estar pendiente y atento de eso. La cultura me puede envolver, la cultura me puede engañar, haciéndome creer que estoy bien. Hay cristianismo light ahora. Hay mucha gente que un buen domingo en la mañana se queda entre las chamarras viendo una transmisión de una iglesia X y ahí está. Cultura. Pero nosotros debemos de asistir, venir a la iglesia, a reunirnos junto a los hermanos de Cristo Jesús. Entonces están los medios. ¿Qué más cree que puede ser una amenaza para su fe y que lo esté alejando de Cristo Jesús? Porque las cosas de este mundo también producen raíces, y esas raíces nos siembran la forma de la vida del mundo. Por eso algunos creyentes huelen al mundo. Y el apóstol Pablo dice: nosotros debemos de oler a Cristo, no oler al mundo. Se siente ese olor, se siente ese ambiente a veces de nuestra vida, que estamos en el mundo. Hay gente que vive en pecado, hay gente que vive una media vida, porque sus raíces están en el mundo y tienen pertenencia al mundo y no a Cristo. Entonces debemos entender lo que significa que fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Así que recuerde siempre eso y viva completo en Cristo. No necesita agregar nada a usted a su vida. En Cristo ya estamos completos. Ni agregar nada, no, nada. En Cristo estamos completos. Y cuando entendemos esa parte tan vital e importante en nuestra vida, empezamos a caminar en esa fe en Cristo Jesús. Pero hay otro elemento. Cristo es la fuente de nuestra victoria. Vayamos al verso 9, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor, de 9 al 15. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿qué dice? Estáis completos en Él. ¡Ay, qué lindo! Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, lo que leímos anteriormente, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, como en Cristo vive la plenitud de Dios, Él es la fuente del poder. Cristo es la fuente del poder. Cuando yo necesito cargar un aparato, busco un enchufe y conecto ahí. Pero el poder no viene de ese enchufe. El poder viene de una central eléctrica que saber dónde está aquí. Entonces, Cristo es la fuente de poder. Cuando yo estoy conectado a Él, tengo el poder de Dios en mi vida. Es otra cosa que necesitamos entender, amada iglesia. Yo tengo el poder que tiene Cristo Jesús.
Porque a veces leemos en la Biblia, vemos los milagros, vemos tantas cosas y nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, Él era Dios. Pero en Mateo 28, 18, Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué está diciendo ahí? Con todo mi poder yo les doy. Amén. Y Él mismo dijo, cosas mayores que las que yo hice, vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Entonces debo de entender esa otra parte tan importante, que Cristo es la fuente de nuestra victoria. Cuando nos unimos a Él, tenemos entrada a esa fuente de poder para estar completos. Nuestra vida depende del poder de Dios para vencer toda inquietud que hay en este mundo. Humanamente tenemos la naturaleza de Adán, pero cuando tenemos la nueva naturaleza, que es la de Cristo, estamos completos. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo él ahí? Yo ya no me manejo, yo ya no vivo para mí, Cristo vive en mí. Y eso es lo bonito, cuando Cristo vive en mí, ay Dios, puedo hacer tantas cosas en mi vida. Tal vez les doy un ejemplo muy común. Pero cuando nos llenamos de parásitos, los parásitos empiezan a manejar nuestra vida. Consumen nuestros alimentos, consumen nuestras vitaminas, consumen nuestras fuerzas, nos debilitan. Es un montón de animalitos ahí en nuestro sistema digestivo que logran manejar nuestro cuerpo. Entonces imagínense, si usted y yo le damos a Dios el permiso que viva nuestra vida, Él nos puede manejar, y nos maneja para el bien, nos maneja para su honra y su gloria, y nos volvemos sus representantes aquí en esta tierra. Por eso yo necesito estar conectado a la fuente de poder que es Dios. La palabra completos tiene su origen en la náutica, en la navegación marítima. Cuando un barco está listo para ser lanzado a la alta mar, todos dicen, este barco está completo. ¿Qué quiere decir? Ese barco no va a naufragar. Ese barco está bien hecho, bien calafateado, y no le va a entrar ni una gotita de agua. Está completo, ya puede navegar. Entonces, cuando yo estoy completo en Cristo, quiere decir que puedo navegar por la alta mar de este mundo. Este mundo tiene turbulencias. Este mundo es un mundo caído, es un mundo condenado por Dios. Recuerde que esta tierra Dios la condenó desde Adán. Al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, a que aunque usted sea el mejor creyente, no está inmune a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al fracaso. No está inmune a eso. Pero tiene el poder de Dios que lo puede hacer victorioso aún en medio de las circunstancias difíciles. Aún en medio de los temores, aún en medio de los fracasos que hay, aún en medio de la falta de finanzas, Dios tiene el control, y Dios puede hacer algo especial en nuestra vida si yo creo que estoy completo en Él. Amén. La señal del israelita era la circuncisión. Ninguna nación practicaba la circuncisión. La circuncisión tiene un asunto profiláctico de limpieza. Ahora el apóstol Pablo dice que nosotros en Cristo somos circuncidados, pero desde el corazón. Y recuerde que cuando el mundo hebreo e inclusive el mundo greco-romano está hablando del corazón, no se refiere a nuestro músculo cardíaco como hoy lo tenemos. Está refiriéndose a la mente, al pensamiento. Entonces, cuando el apóstol dice que somos circuncidados con su mano, está diciendo, Dios quita toda la impureza de nuestra mente y nos hace tener una mente fija en Él. Porque Dios no puede mezclarse con la impureza. Es como que usted trate de mezclar el agua con el aceite. Haga la prueba, trate de mezclar el agua con el aceite. Por más que usted lo bata, no se une, porque son elementos diferentes. Entonces,
nuestra mente debe ser una mente transformada, dejando que Dios meta su mano, nos cambie, nos transforme la manera de pensar para que pensemos a la manera de Cristo. Entonces, cuando Cristo practica esa circuncisión, nos quita la naturaleza pecaminosa de nosotros y entonces ya podemos vivir exclusivamente para Él. Y por eso habla del bautizo. El bautizo es una expresión gráfica de que cuando metemos al creyente al agua, el meterlo al agua simboliza la muerte. Pero al volverlo a sacar del agua, simboliza que resucita en una nueva criatura, resucita en un nuevo ser humano. Eso es el acto del bautizo que lo está tipificando acá el apóstol Pablo. Pero hay un elemento más: ponga su vista en las cosas de arriba. Vayamos al capítulo 3 de Colosenses, por favor. Colosenses 3:1. Y el apóstol Pablo sigue animando a la iglesia en Colosas y a nosotros ahora y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vuelve a hacer el énfasis en el verso 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, no en las de la en tierra. las de la tierra. Se dice de un buen tirador que donde pone el ojo, pone la bala. Pone la bala. Se dice de un buen cristiano que donde pone el ojo en Cristo, vive en victoria. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo para nuestra vida? Ponga sus ojos en las cosas de arriba. Vimos anteriormente que el bautismo tiene el simbolismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Cuando usted y yo vivimos de la manera que Cristo quiere, empezamos a vivir una vida recta. Por eso anterior en el capítulo 2 nos dijo: andad en Él. Porque para andar en Él se necesita rectitud de vida, moralmente, espiritualmente, para que yo pueda caminar tranquilamente en el camino del Señor. Ahora, el apóstol Pablo en estos versos nos está diciendo que pongamos la mira en las cosas de arriba, que pongamos la mira en las cosas de arriba. La lectura de la palabra es importante porque nos llena a nosotros y nos hace practicar nuevos hábitos y dejamos lo viejo atrás. Y es que tenemos una gran lucha, hermanos, con dejar las cosas viejas. Materialmente, en nuestra casa, yo sé que la gran mayoría tenemos cosas viejas guardadas, ¿o no? Sí. Hay mamás que guardan el primer zapatito del hijo número 21 que tuvo. Y ahí lo tiene guardado por años. Y así guardamos un montón de cosas. Pero está bien, un momento usted limpia y tira todo eso. Pero espiritualmente es un problema tener cosas viejas. ¿Por qué? Porque las cosas viejas ya no van con Dios. Por eso el apóstol mismo le dice a los corintios que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, tengo una vida nueva, tengo novedad de vida y debo dejar de practicar lo del pasado. Pero para eso debo fijar mi mente y mi corazón en las cosas de arriba. De arriba. ¿Por qué menciona el apóstol Pablo arriba? Porque dice que Cristo está sentado en los lugares celestiales juntamente con Dios el Padre. Y entonces cuando yo estoy con mis ojos y espiritualmente, no está hablando carnalmente, cuando yo estoy con mis ojos espirituales viendo para arriba, ya no me fijo en lo que hay abajo. ¿A algunos de ustedes les ha pasado que para ir viendo para otro lado se tropiezan? Sí. ¿Qué quiere decir? Uno va a pensar viendo ahí arriba. Entonces, espiritualmente, el apóstol Pablo nos anima a que estemos viendo para arriba, porque si yo miro para arriba voy a ver la gloria de Dios, si yo miro para arriba voy a ver lo inmenso de Dios, pero si yo me pongo a ver lo de abajo, lo de la tierra, me voy a preocupar. Macroeconómicamente no está bien el país, en la justicia no hay, en las calles llenas de hoyos, la
la violencia que cada día está más grande, y entonces yo me lleno de miedo, me lleno de temor, de preocupación. Pero cuando pongo mi vista en las cosas de arriba, me lleno de Dios, me lleno de paz, me lleno de alegría. Es cierto que vivo en este mundo y tampoco somos ajenos al quehacer político, social, económico, pero no es nuestra preocupación. Ya, Dios va a arreglar todo a su tiempo, y lo único que podemos hacer como creyentes es orar por nuestro país y nuestras autoridades, pero más no, ni siquiera ir a protestar, nada ganamos con eso. Mis ojos espirituales deben estar puestos arriba, porque de ahí viene todo, de Dios viene todo, y entonces eso me hace poner mi mente en el Señor. No debemos de cometer el error de vivir en el mismo estilo de vida anterior, preocupado, afanado. Jesucristo dijo: no se afane por lo que va a comer, ni por lo que va a tomar, no se afane por lo que va a vestir. Y entonces Él dice: miren las aves del cielo, miren los pajaritos, no siembran, no guardan en graneros, no cosechan, y sin embargo siempre están ahí felices de la vida. Usted se levanta a las 5 de la mañana, ya están cantando los pajaritos. Luego salen y consiguen comida. Las flores, hay una belleza de flores. Al menos a mí me encanta cultivar flores. Tiene unos colores lindos. Y dice la palabra: y ni aun Salomón con toda su riqueza no se vistió como una de ellas. Y entonces el Señor dice: si Dios viste tan bonito la flor del campo, que en un ratito es y al rato se muere, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? El afán de la vida nos puede consumir, el consumismo. Vivimos en este siglo XXI, que es un tiempo de consumismo. Queremos el teléfono de moda, queremos los zapatos de moda, queremos todo de moda, el peinado de moda y todo lo demás. Y eso requiere dinero. Me pongo a trabajar horas extras, ya no vengo a la iglesia y me olvido del Señor. No nos afanemos, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. Todo lo que usted desee, Dios se lo va a dar, Dios se lo va a poner, Dios se lo va a permitir, pero que no sea su prioridad eso. Entonces nosotros somos nuevas criaturas y nuestra vida debe cambiar como un niño. Los que hemos sido papás, hay etapas. Los niños nacen y solo en los brazos, luego empiezan a gatear, luego empiezan a caminar, se empiezan a dar sus buenos somatones, empiezan a comer, ya van a la escuela y ya van creciendo, de ahí se van de la casa. Esa es la etapa de un niño. Entonces yo debo ser como un niño, debe verse cambios en mi vida. No siempre voy a estar dependiendo de los brazos, no siempre voy a estar comiendo papilla. Por eso el apóstol también le dijo a la iglesia: ustedes son niños espirituales, no se les puede dar carne porque no pueden comer más que leche. Debemos de crecer en la gracia del Señor, no siempre estar en el mismo nivel de vida, sino que ir avanzando en el nombre de Cristo Jesús. La antigua manera de vivir no es suficiente, tenemos mucho más para vivir en el reino de Dios. Entonces, los que han resucitado y se han sentado junto con Cristo, debemos de reflejar el carácter de Cristo. Nosotros como hijos terrenales nos parecemos a nuestros papás. Los varones se parecen a los papás y las mujeres se parecen a las mamás, en forma de hablar, de vestir y todo lo demás. Hay similitudes. Ahora, como hijo de Dios también debe haber una similitud. Yo me debo de parecer a mi Padre Celestial. La gente debe decir: se parece a su papá. A veces sé que cuando uno sale en familia dice: igualito al papá, igualita a la mamá. Igual deben de decir de nuestro Padre Celestial: usted parece creyente, usted parece hijo de Dios, su carácter tan bonito, su forma de ser tan especial. Y eso nos abre puertas para hablar del bendito evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dar testimonio de que estamos con alguien que tiene poder para transformar lo torcido y volverlo recto, encontrar lo perdido y ponerlo a buen resguardo. Todos tenemos una historia de vida.
al menos los que han tenido el privilegio de nacer en hogares cristianos, pues es un poco diferente. Pero los que nacimos en hogares que nuestros papás eran perdidos, lógicamente nos perdimos en el mundo. Pero gracias a Dios vino el tiempo en que Cristo nos salvó, nos rescató y nos puso rectos, porque en el mundo éramos torcidos. Amén. No éramos nada bueno. Bueno, algunos pues tal vez tenían una media vida buena moral, otros no, éramos más perdidos que saber qué otra cosa. Pero Cristo vino, nos arregló, nos compuso y nos puso en el caminito correcto. ¿Cómo vamos en ese paso? Entonces la vida cristiana victoriosa exige decisión. La decisión que yo tome, Dios me va a ayudar. Si yo decido caminar en Él rectamente, confiadamente, con mis ojos puestos en las cosas de arriba, voy a estar muy bien afirmado con Él. Pero si yo soy de aquellos que a veces camino el camino de Cristo, pero me hago a la izquierda y camino mi camino, o me hago a la derecha y camino el camino que otros me marcan, esa vida es inestable y se requiere decisión para andar solamente en los caminos del Señor. Debe ser alguien exigente, alguien que realmente quiere ir bajo lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Debo tener cuidado y un claro sentido de cuál es la razón de ser en mi vida, en este mundo. Este mundo está lleno de tentaciones, este mundo está lleno de pecados. Recuerda que quien gobierna este mundo es el diablo. Cristo dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Príncipe con un poder limitado. Él gobierna este mundo, pero el gobernante general es Dios. Entonces cuando yo estoy en Dios, logro entender eso y logro escaparme de las tentaciones de este mundo. Nosotros estamos muertos. Verso 3 dice, porque habéis muerto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hace un muerto? Nada, está ahí tieso. Si usted le hace cosquillas, no grita. Si usted lo patea, no dice, ¡ay! Nada, está muerto. Ahora el apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar muertos para el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un muerto para el pecado no le hace cosquillas el pecado. Un muerto para el pecado no va caminando tras el pecado. Un muerto para el pecado no lo practica porque está muerto, pero está vivo para Cristo. Entonces empieza a vivir y a hacer lo que Cristo quiere. Entonces recuerde que dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en... Ajá. La vida está escondida en Cristo. Ahí estamos seguros en Él, escondido en Él. ¿Ha visto usted que a veces nosotros guardamos algunas cosas y las guardamos también, que cuando las buscamos no las hallamos, le damos vuelta a la casa y yo estoy seguro que aquí lo guardé, es que aquí lo puse? Entonces así estamos en Dios, estamos guardados, escondidos en Él, y cuando el diablo nos busca, no nos encuentra, porque estamos escondidos en Cristo Jesús. Eso es lo importante de la vida cristiana victoriosa. Gloria a Dios. ¿Y cómo hacerlo? Manténgase orando, manténgase leyendo, tenga el hábito de tiempos de ayuno, reúnanse como familia y oren juntos por lo menos una vez a la semana. Canten alabanzas al Señor, lean la Biblia juntos, oren juntos. Eso va a ayudar bastante a la unidad familiar. Va a evitar los líos en familia, va a ayudar a la comunión de las parejas. Pero a veces nada. La mayor parte del tiempo la pasábamos frente a la gran pantalla. Y no tenemos, o las pantallitas, y no tenemos comunión unos con otros. Viva la palabra de Dios, y ya no viva para usted, ya no viva para este mundo, ya no viva para sus deseos, sino que viva para Cristo. Para Cristo Jesús. Y concluyo esta mañana leyendo el verso 4. Capítulo 3, verso 4 de Colosenses. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. En gloria. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando que cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga y nos lleve a su reino celestial, pero como todo tiene un pero, Cristo no va a llevar parejo. Dice el Apocalipsis, va a venir por sus escogidos. ¿Sabe usted qué significa la palabra escogido? Es como cuando vamos a echar el frijol a la olla, no solo abrimos la bolsa y tiramos todo el frijol en la olla, ¿verdad? No, lo ponemos en la mesa y vamos separando los granitos picados, las piedrecitas, los palitos, y solo el buen frijol, la buena semilla la echamos en la olla para poder comer. Cristo viene por sus escogidos. Quiere decir que ya escogió antes. La gran pregunta es, ¿seré yo escogido de Dios? Cristo no viene a traer parejo. Cristo viene por sus escogidos. Amén. Y nos va a llevar a su reino celestial. Va a venir por aquellos que lucharon contra este mundo. Va a venir por aquellos que se mantuvieron firmes, por aquellos que caminaron en el camino angosto tan difícil, pero tomaron la decisión de mantenerse férreos, de mantenerse